también definir si esta sutura que vamos a utilizar nos va a dar un tiempo indefinido, ya que no es lo mismo operar a un paciente ya añoso de 70, 80 años, en el cual podemos utilizar una sutura como un Prolene 10 ceros, a un paciente más joven en el que tenemos que pensar en una sutura que pueda tener una fuerza tensil de más larga duración. Igual, lo ideal es de que nuestra cirugía sea en la que definamos que nuestra lente quede completamente centrada y no tenga ningún tipo de desplazamiento anteroposterior, que quede en una posición adecuada en la que no irrite los tejidos uveales y que en caso de que tengamos otra eventualidad o un cuadro inflamatorio muy severo, podamos realizar una explantación fácil. Y asociado con una queratoplastia penetrante, pues que sea un procedimiento rápido. Esta técnica de fijación de lentes en el iris, pues tuvo un auge en la época de los 70s, que fue cuando también se estaban poniendo muchos lentes intraoculares. Entonces, muchos pacientes en ese entonces quedaban áfacos. Una forma de corregir esta condición, pues fue poner lentes suturados al iris, en el cual estos lentes eran muchas veces suturados con una sutura absorbible, por lo que el resultado no era bueno. A mí en lo personal nunca me tocó realizar este tipo de procedimientos porque pues se veía que los pacientes también desarrollaban cuadros inflamatorios bastante severos en el que también había edema corneal, había complicaciones como glaucoma, edema macular cistoide, el iris era una pupila completamente irregular y bueno, esta técnica realmente cayó bastante en desuso. Sin embargo, bueno, sabemos que hay lentes fijados al iris pero con otros fines que son los lentes de Artisan para pacientes con un fin refractivo que tienen miopía. Por lo tanto, en la década de los 90, Luis desarrolló esta técnica en la cual se buscaba que los lentes que se colocaran dentro del ojo suturados tuvieran una menor irritación posible de las estructuras del iris y en general de la córnea, del endotelio. Y también se buscaba que tuvieran bien resultados. Grados contrarios a través del lumen de una aguja de insulina y pasar una aguja, digo una sutura que en aquel entonces pudo haber sido el polipropileno o incluso el nylon 10 ceros que ya cayó en desuso y para posteriormente suturar estas ápticas de este lente plegable a esta sutura. Bueno, como saben, había o hay todavía es una técnica que se usa, pero tiene también sus eventualidades, sus complicaciones, ya que se ha visto que de lo que puede pasar es de que esta técnica puede favorecer que la sutura se pueda salir de la áptica o que el lente, al tener solamente dos puntos de fijación, pueda quedar algo descentrado. Por lo mismo, se han desarrollado otro tipo de técnicas que ya se está prescindiendo de la sutura y que se busca que estas ápticas puedan ser externalizadas a través de un túnel escleral o a través de un colgajo escleral. Entonces, actualmente tenemos ya bastantes materiales o bastantes elementos que podemos utilizar. Se han desarrollado lentes, por ejemplo, este lente es un lente rígido de PMMA de la marca Alcon, creo que es el MZ70, que está desarrollado específicamente para suturarlo a la esclera. También pues ya hay lentes de una pieza plegables que también tienen esos agujeritos para que se pueda pasar la sutura ahí y suturar. Hay lentes desarrollados que ahorita, bueno, van a hablar un poquito más adelante de estos, que son específicamente para la fijación transescleral, que es el lente de Carlevale. Y bueno, los que tenemos aquí en México y que más usamos, ¿no? Que es el lente del Tecnis, de la marca, o el Sensar, con las patitas azules, las ápticas de otro material diferente a la óptica y el lente, el Acreos, que también creo que es el que usamos más y el que va a ser pues parte de los invitados de honor de esta plática. Entonces, también tenemos suturas
como les mencioné un poquito, las técnicas iniciales se usaba el nylon, eso sí me tocó utilizarlo, en el cual el nylon, pues la aguja la rectificábamos un poquito y la pasábamos a través de la aguja de insulina. Sin embargo, el nylon, pues es una sutura que no tiene una vida útil larga. Se ha visto y se vieron muchos pacientes que el lente con el tiempo terminaba completamente luxado, ya que su fuerza tensil y su degradación era bastante alta y se perdía el soporte y se iban. Por lo mismo, se utilizó ya posteriormente otras suturas como el polipropileno, también en sus diferentes calibres desde 8, 9 o 10 ceros. Y últimamente, pues se ha visto la utilidad de esta sutura de nombre complicado, el Gore-Tex 8 ceros, creo que también se utiliza 10 ceros, pero pues creo que el 8 ceros es el que más estamos utilizando. Y bueno, es una sutura que tiene sobre todo utilidad para cirugía cardiovascular, ¿no? Y bueno, sus tejidos se utilizan incluso para el desarrollo de textiles. También es importante contar con elementos que son imprescindibles a la hora de hacer esta técnica, como son las agujas de insulina en sus calibres, pues a veces es el que tenemos, pero lo ideal es un calibre 27 o 30 y el tener un par o varias pinzas, los microforceps de retina. Lo ideal es de que no sean los que nos ayudan a la limitantorexis, sino que tengan una superficie de contacto un poquito más grande a nivel de la sutura y que nos permitan manipular el lente. Y bueno, una vez teniendo todos estos elementos y los conceptos que nos enseñó Luis, podemos hacer varias técnicas. Entonces, bueno, creo que Diana está igual que nosotros en el Centro Médico de Occidente, en el que pues a veces que operamos con lo que podemos, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, nos ha tocado pacientes en los que ya llegan con alguna complicación áfacos de mucho tiempo y pues de repente ahí nos sobra un poquito de Gore-Tex y lo que hacemos es realizar esta técnica de Luis, ¿no? Entonces aquí, a diferencia de la técnica que se utilizaba polipropileno, utilizamos este pedacito de Gore-Tex. Como vieron, intenté meter la aguja. La verdad es que es una aguja muy gorda, no se puede meter a través de una aguja de insulina, no se puede tampoco rectificar, entonces por eso terminé sacándolo con la pinza de retina y lo que se hace es la técnica habitual de suturar a nivel de la áptica. Lo ideal es suturarlo alrededor de donde está la mitad de la áptica o un poquito más hacia el extremo. Nos podemos apoyar a veces de hacerle también una pequeña quemadura al extremo distal de la áptica para disminuir el riesgo de que la sutura se pueda salir. A diferencia del polipropileno, el Gore-Tex tiene una forma de manejo más gentil, digamos que es como si estuviéramos utilizando un hilo dental, entonces nos permite hacer movimientos más fáciles y pues la finalidad también de esto es que nuestras medidas sean lo más exactas a 180 grados contrarias posible, ¿no? Generalmente estas incisiones se hacen a 1.5 o 2 milímetros del limbo, que es la característica anatómica que corresponde con el sulcus ciliar en la parte interna del globo ocular. Y por ejemplo, esta cirugía que fue una cirugía combinada, pues lo que hicimos fue ahorrarnos una esclerotomía. Entonces, a nivel de este trocar que no pusimos, pues hicimos gran parte del desarrollo de la cirugía para, en teoría, lastimar lo menos que se pueda a nuestro paciente y colocar un lente. Aquí lo ideal, lo que nadie nos dice, pues es el ir ajustando el lente poco a poco, ir haciendo movimientos pequeños, que también eso nos da errores pequeños que podemos corregir y que el lente quede de una forma lo más centrada posible. Sí, entonces, parte también de lo que se busca al hacer estos colgajos esclerales es de que esta sutura quede completamente cubierta y enterrada de forma de que evitemos una erosión posterior tanto de la esclerótica como de la conjuntiva, porque bueno, creo que también hemos visto que luego llegan pacientes con lentes suturados en los que no se hizo este colgajo escleral y sabemos que es una vía directa también del medio ambiente en el que de repente pueden llegar con algún proceso inflamatorio o infeccioso. Eh, Hacemos muchos procedimientos combinados en tercer nivel. Entonces, en este caso es un paciente que tenía una subluxación de cristalino traumático. Es importante asociarlo también con herramientas como una cromovitrectomía, en el cual en estos pacientes traumatizados pues podemos tener ahora sí que una visualización más amplia, más completa
del vitrio que se está desplazando hacia el segmento anterior y que posteriormente, si no lo rasuramos de una forma lo más extensa posible, podemos tener alguna complicación. En este caso, pues bueno, este paciente tenía algún desgarro ahí en la retina, se realizó una vitrectomía lo más completa y se asoció con un tratamiento de rayo láser. Posteriormente se va a fijar un lente Acreos con la técnica convencional que está descrita. Me voy a brincar lo que resta del video porque vamos a hablar un poquito más a detalle de esta técnica. Y bueno, si no estamos muy de acuerdo en suturar, pues también hay otras técnicas como que es la externalización de las ápticas. Esto debe tener el requisito de que estas ápticas también tienen que estar cubiertas. De otra forma, el riesgo de que este paciente pueda tener esa vía exterior, pues es muy grande y con los riesgos que lleva una endoftalmitis. A mí en lo personal, bueno, podemos ver muchos videos en las redes sociales y hay quien no pone mantenedor de cámara anterior. A mí en lo personal me gusta tener un ojo presurizado porque es bastante importante para el desarrollo de la cirugía. Entonces, en este caso fue un abordaje completamente anterior. Es un mantenedor que igual nos puede servir la manguerita que utilizamos para la vitrectomía. Y lo que hice pues, fueron unos bolsillos esclerales en el cual pues ahí por esa zona va a salir la sutura, que ahí me estoy apoyando de las dos pinzas de retina para hacer esa maniobra del saludo o del handshake que dicen. Y bueno, en lo personal se me hace un poquito más fácil que meter a través del lumen de una aguja el áptica. Entonces, bueno, en ese entonces lo preferí hacer así. Se pueden sacar las ápticas de una forma creo que bastante segura. Ahora sí que es un procedimiento que se ve que tiene su grado de dificultad. Lo que ustedes no saben es de que antes de este video ya había dejado o ya me había gastado varios lentes en algunos pacientes que de repente uno les jala el áptica con mucha fuerza y se queda con el áptica así de fuera, ¿no? Entonces a cambiar de lente. Entonces, este es el video que salió bastante bien, ¿sí? El lente queda en una posición bastante centrada y, por ejemplo, ese colgajo escleral se puede suturar incluso y nos da todavía un soporte mayor para que la áptica quede en una posición adecuada. Sí, es importante que nuestro ojo quede bastante bien presurizado, no dejar ningún tipo de fugas. Puede haber alguna hipotonía transitoria por el hecho de que estamos manipulando el cuerpo ciliar y esta hipotonía puede estar incluso en el día posterior a la cirugía, pero lo ideal es de que tengamos la certeza de que no hay fugas a nivel de las esclerotomías o a nivel de la córnea y que eso nos vaya a dar también complicaciones posteriores, ¿no? Como hemorragias supracoroideas, desprendimientos coroideos o desprendimientos vitreos o hemorragias, ¿sí? Y bueno, esta es una técnica que también de repente la estamos haciendo, que es la técnica que en el 2017 era nueva, que bueno, para muchos retinólogos es algo común, que es la técnica de la red. Aquí esta técnica está descrita sobre todo por cirujanos de retina. Su utilidad inicial pues es desarrollar una red que es como formar un gato así por detrás del iris y estaba destinada para pacientes áfacos que eran sometidos a algún procedimiento vitroretiniano y que quedaban con un taponamiento de silicón. Entonces, lo que se buscaba es que este silicón no migrara hacia la cámara anterior y que nos produjera alguna hipertensión o algún daño a nivel del trabéculo. Entonces, bueno, lo que se hace son 4 surcos a nivel de la esclerótica, separados a 2 milímetros de limbo con una longitud de 4 milímetros y lo que se hace es pasar la sutura, ¿sí? De aquí para acá, como digamos colchonero, para pasar ese polipropileno 10 ceros y nos anudamos. La finalidad de hacer los surcos, pues es de que la sutura quede en ese espacio que desarrollamos para que no quede expuesta la sutura y que podamos también enterrar el nudo y que no quede rozando la superficie de la conjuntiva. Una vez que se hace tanto en el sector, hacia el sector superior, inferior y nasal temporal, se anuda y podemos colocar un lente que puede ser tanto un lente de 3 piezas como un lente de una pieza, ¿no? Tengo pacientes con ya algún tiempo con este tipo de cirugías y la verdad es que son
cirugías que hasta ahorita se han mantenido bastante estable y el paciente satisfecho. Y entonces, ¿se pueden operar todos los pacientes? Pues sí, se pueden operar todos, no significa que a todos les vaya bien. Entonces, por lo mismo, hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan alguna alteración sistémica o inflamatoria como uveitis, escleritis o algún adelgazamiento que aunque no esté activo, ya no se ha dejado algún adelgazamiento escleral. Igual pacientes con glaucoma secundario, tratar de respetar esta conjuntiva ya que pueden ser susceptibles de un procedimiento posterior de glaucoma. Y hay que ver nuestros pacientes con una evaluación completa, tanto de la córnea como del nervio óptico, de la retina. Hay veces que podemos tener un daño bastante severo. Yo en lo personal, pues tratamos de refractar a todos los pacientes para ver si realmente van a mejorar con un lente fijado, ¿no? Si vemos que no van a mejorar, que es un problema que no es refractivo, pues definitivamente este paciente no es candidato a operarse. ¿Sí? Como todas las técnicas, pues hay riesgos, complicaciones, entonces hay que tener mucho cuidado con este descentramiento y dislocación, ya que incluso una reclinación de 5 grados, pues nos puede dar una aberración bastante severa en la capacidad de la visión de nuestro paciente. Igual hay que escoger adecuadamente el lente que estamos utilizando. Por ejemplo, los lentes acrios se asocian con bastante opacificación. Y bueno, hay que prever todo este tipo de complicaciones que pueden pasar. Como perlas, pues hay que conocer a nuestro paciente. Incluso hay veces que el reborde orbitario o un paciente con una nariz prominente nos puede hacer una cirugía más difícil. Entonces, desde ahí tenemos que planear dónde vamos a hacer nuestras incisiones y nuestras esclerotomías. Hay que ver las expectativas del paciente, ya que si les prometimos un procedimiento o resultado refractivo, posiblemente ya no vaya a ser el mismo. ¿Sí? Hay que llegar ese día con instrumental adecuado y es el día en el que no tenemos que hacer cosas nuevas, ¿no? Hay que, ya, si podemos apoyarnos de alguien de mayor experiencia, sería bastante bien. Hay que medir las veces que sea necesaria, incluso si es necesario hacer algún VM, también es bastante útil. Y ese día hay que llevar todo de repuesto, lente de repuesto, visco de repuesto, sutura de repuesto y el instrumental necesario. Y bueno, creo que por mi parte es todo. Entonces, vamos a dar pie a lo que sigue, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctor Mario. Creo que los videos de verdad que se ven súper bien y la técnica que utilizaste me parece que fue muy controlada. Yo sé que hay detrás de todo eso, pero bueno, de entrada vamos a dejar la discusión al final y agradecerte la ponencia. Me comenta Odín que quien tiene sus coches estacionados acá enfrente que no pagaron parquímetro o algo así, los están multando, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere checar eso, por favor, gracias. Bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia y dejamos las preguntas y dudas o comentarios al final. Enseguida continúa la doctora Beatriz Alvarado Castillo. Y bueno, es un honor tener aquí a este nivel de ponentes. La doctora realizó la especialidad de oftalmología en el Hospital General Gaudencio González Garza de IMSS. Realizó el curso de alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital General de México y realizó un doctorado en investigación clínica en la Universidad de Guadalajara. Actualmente, ella es la médico oftalmólogo responsable del programa de trasplante de córnea en el Centro Médico Nacional de Occidente y se encuentra también en su clínica de práctica privada. Y bueno, creo que la doctora, puedo seguir mencionando bastante más de su currículum y los dejo con la doctora. Gracias. No, pues antes que nada, muy buenas noches. La verdad es que para mí un gusto que me hayan invitado. Tenemos un maestro, no les quiero decir, ustedes sabrán qué especialidad tenía cuando les diga qué es lo que nos decía, ¿verdad? Decía que en la cumbre de la evolución estaba el retinólogo. Entonces, bueno, estando aquí, pues creo que me estoy acercando un poquito a ese lugar que ustedes tienen allá arriba y pues un agradecimiento muy especial por la invitación, Diana. No, a ti por aceptar la invitación, gracias. Y
Pues vamos a hablar un poquito del manejo quirúrgico de la fascia, quizá un poquito desde el punto de vista del segmentólogo, ¿no? Bueno, como siempre, la tecnología nos detiene un poco. Abajo, arriba. Ahí está. Todo quería. El doctor García pues ya nos ha hablado de diferentes técnicas y el problema es que cuando tenemos tantas alternativas, ¿qué nos traduce esto? Que en realidad pues ninguna técnica es la más efectiva. Si nosotros recordamos pues tenemos desde lentes de cámara anterior, ya él mencionó lentes suturadas o más recientemente lentes que atraviesan la esclera con la finalidad de que esto sea más estable y con esto todas las variantes. Y todas las variantes me refiero a todo lo que se nos ocurre hacer con la finalidad de mejorar nuestras técnicas y a veces hacerlo con lo que tenemos a disposición. Los que estamos en algún hospital, sobre todo que es a nivel institucional, pues a veces no contamos con todas las herramientas que tenemos, que quisiéramos tener, pero eventualmente pues tenemos que buscar la forma de solventar todo este tipo de condiciones adversas. Y si nosotros recordamos, pues el lente de cámara anterior quizá es el que tenga más tiempo en uso y el que tenga muchos médicos más experiencia en su manejo. Sin embargo, ¿por qué buscar otro tipo de opciones cuando sabemos que la principal ventaja con este tipo de lente es su sencillez? Bueno, pues porque sabemos que tiene muchas desventajas y yo que estoy en un servicio de trasplantes, pues les puedo decir que una de las principales es que hasta que quizás 60-70% de los pacientes que en algún momento se les puso un lente de cámara anterior, actualmente los tengo o en lista de espera o bueno, o afortunadamente pues ya no están aquí, ¿verdad? Entonces, sí es un poco difícil el tener este tipo de pacientes que a futuro de todas maneras vamos a tener una complicación extra, sin contar además que pues también pueden llegar a generar glaucoma, uveitis de repetición y pues algunas otras alteraciones. Entonces, las técnicas de fijación, sea cualquiera de las que sea, que tenemos que tener en cuenta, pues que técnicamente son más difíciles y se requiere una curva de aprendizaje mayor. Y algo que dice el doctor es bien importante, que creo que en muchas ocasiones nos tenemos que apoyar de alguien que tenga un poquito más de experiencia. Sin embargo, pues a veces resulta que el que tiene más experiencia es que el que está ahí al frente del paciente y la experiencia a veces se va ganando desgraciadamente con el propio paciente. Entonces a veces nos tenemos que aventar un poquito a hacer cosas que no están descritas y por eso se logran tener estos avances en todos los tipos de lentes que actualmente se pueden llegar a colocar. Otras de las características de estas técnicas de fijación, bueno, generan mayor tiempo quirúrgico y ya lo mencionó el doctor, pues algunos otros tipos de complicaciones que hay que tratar de solventar y precisamente todas estas técnicas están tratando de mejorar que el lente no se incline, que no haya descentramiento y sobre todo que no tengamos algún riesgo a largo plazo, pensando desde algunas alteraciones de la retina, edema macular quístico o que el lente, perdón, eventualmente no se vaya a cámara posterior. ¿Todo esto a qué nos lleva? Bueno, nosotros lo que queremos es tener una posición más fisiológica y además con un mejor pronóstico a largo plazo. Y algo que es bien importante, ¿realmente le voy a ofrecer a mi paciente una mejor calidad visual o quiero poner un lente por ponerlo? Algo que comentó el doctor que es bien importante es, nosotros tenemos que estar conscientes que ese paciente realmente vaya a tener una capacidad visual aceptable pensando en ponerle un lente. Hay que hacerle una refracción, hay que valorar qué potencial visual tiene. Muchas veces, lo he visto, hay algunos que dicen, ay, bueno, es que lo dejé áfaco, sí, ¿y su retina cómo está? ¿Y su nervio óptico cómo está? ¿Realmente vale la pena a algunos pacientes someterlos a un procedimiento en el cual no va a haber mejoría? Entonces, lo primero es evaluar qué características tiene nuestro paciente desde la capacidad visual, ver qué presión tiene, si el procedimiento que nosotros le estamos considerando no nos va a generar un mayor riesgo de hipertensión, si tenemos o no alteraciones en cámara anterior, vítreo, o si tenemos algún tipo de bloqueo o alguna otra cosa que nos pudiera limitar el ofrecerle una técnica quirúrgica. Y algo que, bueno,
yo sé que todos somos oftalmólogos y todos debemos tener en consideración, es el conteo endotelial. Afortunadamente, digo, las técnicas muchas veces ya van más en la parte posterior, se hacen técnicas lejos de la córnea, pero sin embargo no es lo mismo tener un paciente con un conteo endotelial en las mejores condiciones, que me va a limitar el riesgo de una descompensación, a un paciente que ya está muy limítrofe o tiene alteraciones importantes en cuanto a la morfometría de ese endotelio. Entonces, siempre tener en cuenta todo este tipo de valoraciones. Y bueno, ¿qué lente le pongo? Yo sé que pues a veces tenemos algún tipo de alteración en nuestra retina, en nuestro nervio óptico, que a lo mejor nos limita al decir, ay, pues, pásame el lente que tengo en ese momento o el lente que ya le había calculado. Al fin y al cabo, pues de todas maneras lo demás lo voy a corregir de alguna otra manera. Lo cierto es que tenemos que buscar la forma de que nuestro paciente quede en lo posible lo más emétrope, y para esto pues se han hecho ciertas adecuaciones a la medida del lente que nosotros vamos a poner, considerando que los lentes están calculados para ponerlos en bolsa. Entonces, si nosotros vamos a cambiar ese lugar donde lo vamos a colocar, nosotros debemos de considerar hacer una corrección de ese lente. Y esto va a depender de las dioptrías que estamos considerando que nuestro paciente tiene de potencia de lente. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos esta corrección? En algunos casos, como nosotros podemos ver en la tabla, si tenemos de más 9 a menos 5 dioptrías, pues la verdad es que no va a haber ningún cambio. Generalmente no tenemos que hacer una corrección ahí, pero si nosotros vemos, si es un paciente que ya es con un poder de lente muy importante, podemos generar una miopización importante de ese paciente. Entonces, lo ideal es disminuir, de acuerdo más o menos a esta tabla que está aquí, la medida de nuestro lente que tenemos calculado en bolsa. Y ahora, en cuanto al planteamiento quirúrgico, bueno, para nosotros los que hacemos segmento y córnea, pues el vitrio es nuestro enemigo. Yo sé que ustedes los retinólogos pues lo adoran y sí saben dónde está. Nosotros también sabemos dónde está, pero bueno, eventualmente pues decimos, ¿qué hacemos con él? Lo que se sale lo quitamos, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones está esa cápsula rota? O sea, no es lo mismo que nosotros tengamos también un procedimiento controlado en el cual a lo mejor quedó la hialoides íntegra y que no tengamos que hacer vitrectomía, a un caso en el cual, como nos presentó el doctor, pues se rompe la cápsula cuando estamos haciendo la cirugía y eventualmente se va todo el cristalino a la parte posterior. Tendríamos que considerar, bueno, tener un retinólogo a la mano. Siempre somos amigos los segmentólogos de los retinólogos y pues a veces tenemos al enemigo en casa y dormimos con él, y pues eventualmente tenemos que pedir su apoyo. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? No es lo mismo solventar una complicación en la cual nosotros podemos hacer maniobras sin dañar nuestro ojo a pues eventualmente pues decir, está bien, cumbre de la evolución, ven para acá y ayúdame a sacar este cristalino que se me fue. Y es muy importante el considerar qué vamos a hacer con estos pacientes con afaquia. ¿Por qué? Porque nos generan una alta ametropía y una alta anisometropía. Claro, esto va también a depender del grado o la refracción que tenga nuestro paciente. Eventualmente, si tenemos pacientes que son muy miopes, pues a lo mejor con una corrección con un lente de contacto será suficiente y quizá no sea necesario considerar un lente que tengamos que suturar o fijar. Sin embargo, si tenemos un paciente métrope, pues ese paciente sí debemos considerar darle una mejor calidad de vida, disminuyendo esa ametropía y esa anisometropía. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos un paciente áfaco, ¿en qué condiciones tenemos nuestro ojo? Tenemos que plantearnos dónde vamos a poner nuestro lente. Eventualmente nosotros podemos entrar a cirugía y podemos tener un planteamiento quirúrgico. Nosotros cuando entramos, yo como que me gusta la cirugía de segmento, pues eventualmente me gusta primero explorar. Muchos pacientes llegan afacos de otras clínicas y no sabemos cómo estuvo la cirugía, o en el caso de este paciente era un paciente con antecedente de un leucoma corneal que después se le había puesto un lente de cámara anterior y después se le había realizado una queratoplastia penetrante en el cual se tuvo que retirar el lente. Pero cómo estaba esa cápsula, pues en realidad no lo sabíamos porque no había sido un paciente operado por nuestras manos. Entonces, ¿qué decidimos? Pues valorar
qué tan factible era poder encontrar un remanente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Pues buscamos, a veces la cápsula puede llegar a estar muy adosada al iris y eventualmente por ahí de repente podemos llegar a encontrar un remanente. ¿Y esto qué nos ayuda? Bueno, si no podemos liberar totalmente nuestro remanente en 360 grados, a los que nos gusta el segmento, pues podemos poner un lente, una áptica sobre ese remanente y considerar colocar la otra áptica suturada o externalizada o de alguna otra forma colocada que se pueda sujetar a nuestro ojo. A lo mejor ustedes que tienen tanta experiencia en el manejo del vitro y demás dirán, bueno, pues más fácil, en lugar de estar haciendo tanto manipuleo por delante, pues prefiero de una vez entrar y fijar mi lente. Sin embargo, pues sí se ha visto que la mejor posición después de la bolsa será el remanente capsular anterior. Entonces, en este caso, nosotros observamos que teníamos un remanente muy bueno del otro lado y del otro lado pues parecía como que sí había remanente. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar hacer en esos casos? Pues tratar de liberar todas nuestras adherencias, liberar todas esas zonas de fibrosis, también liberar lo que tenemos en cámara anterior que nos pudiera estar estorbando para verificar que tenemos un soporte lo suficientemente adecuado como para ponerlo. Y ahí había una zona que estaba muy adherida y pues por eso optamos por, de cierta forma, ponerle, hasta le puse ahí como formarlo, ¿no? Estaba una adherencia tan importante, pues que hicimos un pequeño corte entre el iris y esa zona de fibrosis y pues logramos encontrar la cápsula anterior que estaba ya adosada al iris y de tal forma logramos tener un remanente suficiente para poner nuestro lente en sulcus en una posición, pues como les digo, después de la bolsa, la segunda posición mejor para colocarlo será esta. Debo de aclarar que en este caso, aunque tengo el mantenedor de cámara ahí, de cámara anterior ahí, la mayor parte de las maniobras se hicieron bajo viscoelástico y con un viscoelástico que nos permitiera mantener el endotelio en las mejores condiciones, para que no crean que por ahí estuvo el flujo dándole al endotelio. Entonces, este es el posquirúrgico. El paciente ya con su lente pues alcanza a tener una visión bastante aceptable, además se le hicieron otros procedimientos para mejorar su visión y con lente de armazón pues alcanza a ver hasta un 20/50. ¿Y qué otras opciones tenemos? Bueno, a nosotros también nos gusta operar casos así como un poquito difíciles, como en este caso, cuando realicé esta cirugía estaba empezando la técnica de Yamane, pero pues hacía algo de Agarwal, de la técnica de el saludo de mano. Entonces, pues no estaba muy familiarizada de cómo se hacía la técnica Yamane, pero dije, bueno, pues a lo mejor puedo exteriorizar mis ápticas con unas agujas y nada más que no me quedaba muy claro cómo era el túnel y en este caso, pues preferí hacer como tal unos tapetes esclerales, generalmente los hago triangulares, me gusta más. Y como les digo, no estaba muy familiarizada, pues en este caso puse unas agujas que son de 25G. En realidad, bueno, ya revisando bien la técnica y viendo cómo se hace, pues por lo menos lo ideal es utilizar unas agujas de 27. Idealmente, ya la técnica actualmente estaba descrita con 30, pero 27 fue como se describió de primera instancia y mínimo nosotros tenemos que tener 0.18 en el lumen. ¿Por qué? Porque si no nuestra áptica no va a alcanzar a entrar, no se va a alcanzar a hacer ese docking entre nuestra áptica y nuestra aguja. Y bueno, en este caso, la verdad es que sí intenté colocar las ápticas o traté de hacer el menor tiempo con el ojo abierto, sin embargo, pues tenía un lente de cámara anterior que ahí me dificultaba hacer las maniobras, entonces, como podrán ver, pues tuve que retirarlo, incluso lo tuve que cortar, creo que esa parte ya pasó y tenía en este momento, pues dije, bueno, pues está el ojo abierto, pues bien fácil, le meto las ápticas en el lumen de mi aguja y pues la saco. No, la verdad es que no es tan fácil trabajar con un ojo abierto, la verdad es que es bastante complicado, el ojo está con hipotonía, sí hay casos descritos, la verdad es que creo que sí es algo bastante difícil, entonces mejor opté por poner
unos puntos de fijación que me dieran un poquito más de estabilidad. Tampoco es lo ideal porque claro que el endotelio también sufre, pero en un momento dado tener el ojo abierto o poner estos puntos de fijación y poder hacer la técnica ahí medio híbrida, pues me decidí por hacer esto último. Entonces ya con estos puntos, con mucho viscoelástico, opté por ya pasar la sutura, perdón, la áptica sobre el lumen y entonces ya introducir mi óptica y también sacar la segunda áptica. Es más fácil, generalmente se recomienda el sacar o introducir la segunda áptica antes de sacar la primera. ¿Por qué? Porque si no el lente gira y esto hace que sea más difícil el colocar la segunda áptica. Sin embargo, bueno, cuando uno está ahí haciendo sus inicios, pues sí puede llegar a costar un poquito de trabajo el darse cuenta de esas cuestiones y pues hasta que uno valora, vuelve a repetir y vuelve a ver el video y vuelve a ver cómo tal cual es la técnica, pues puede uno ir mejorando. No sé por qué se trabó. Bueno, y bueno, esta técnica también ya comentó el doctor, la van a referir posteriormente, pero en este caso también a una paciente con un trauma ocular, con antecedente de trasplante, en el cual tuvo una dehiscencia del botón y pues estos puntos que ven ahí fue por esa misma dehiscencia. En este caso se hizo una vitrectomía pars plana y se decidió hacer una técnica de Terbin, que es la de fijación con ácreos y con el Gore-Tex. En esta técnica, pues ya la describiré más adelante, pero lo más importante es pasar la sutura por las ápticas y parte de la dificultad de esta técnica es que no se vayan a cruzar, porque el problema es que si yo introduzco las suturas de manera contraria, pues mi lente quedará doblado, quedará torcido. Esta técnica es otra técnica que también la han descrito más recientemente, es Canabrava quien la describe, es también con un ácreos y buscando algún otro tipo de sutura que nos permita estabilidad con el tiempo. Él utiliza polipropileno 6 ceros, las pasa a través de las orejitas del ácreos y las externaliza y ya estando afuera lo que hace es también hacer un botón que con calor como se hace igual en la técnica de Yamane. Y este es un lente que a lo mejor pues si ya, ojalá que nos lo compren en el Seguro Social, en el civil y en todos lados y en el ISSSTE y demás, pues parece que pudiera tener bastante oportunidad, sobre todo aparentemente por la estabilidad que pudiera tener a largo plazo, que es el lente Carleval. Y este lente lo que tiene de característica es que tiene esas dos como orejitas, estas que son las que se van a externalizar. Y algo que parece muy interesante de este tipo de lente es que también tiene o va a tener la opción de que sea con toricidad. Y si es tan estable como aparentemente se refiere, pues nos permitiría también en pacientes áfacos con astigmatismos altos poderlo colocar y aparte corregir ese astigmatismo. En la técnica lo que se describe es hacer un túnel en ambos lados del ojito y una vez que ya se realizó ese túnel, ese flap, se introduce una lanceta por donde se hace la entrada tal cual al ojito y posteriormente, una vez que ya se hizo esa entrada al ojo, por los dos lados de igual forma, el lente se coloca en su inyector y con una aguja, perdón, con una pinza de retina se toma una de las orejitas, uno de esos botoncitos que tiene y se externaliza. Y una vez que se saca el primero, el otro, el lente queda sobre el iris y con una técnica también de saludo de manos, la otra zona, otra zona de anclaje se toma con la pinza de retina y se externaliza de igual forma y aparentemente pues también con buenos resultados y buena estabilidad. Entonces,
ya les comentaba en el implante del lente que nos permite pues separar la cámara anterior de la posterior, nos evita con el contacto de vitrio con el endotelio. Y la primera opción siempre será después de la bolsa el remanente capsular, por eso a veces el buscar, el tener esa, pues esa paciencia a veces para ver si encontramos algún remanente que nos permita colocar nuestro lente, sobre todo si no tenemos el antecedente de cómo fue esa cirugía o si lo tenemos y sabemos que hicimos una adecuada rexis, pues a lo mejor por ahí también lo podemos llegar a encontrar. Otra cosa será si son esos pacientes que ya sabemos que la bolsa se vino completa con todo y el cristalino, si el saco capsular ya no quedó nada, bueno, pues sí tendremos que recurrir a las técnicas de fijación, cualquiera que ésta sea. Y bueno, cuando tenemos esta opción, cuando ponemos estos lentes, a diferencia de los lentes de cámara anterior, pues nos disminuye la descompensación corneal y además el de tener ya un vitrio manejado, ya sea por nosotros, los segmentólogos, ahí pobremente hasta donde podemos, o si tenemos ayuda de algún retinólogo amigo que nos permita hacer un manejo mejor del vitrio, pues nos ayudará también a disminuir el edema macular cistoide. Entonces, ¿qué técnica utilizar? Generalmente, pues va a depender mucho de las características que tenga nuestro paciente y también, pues, la experiencia del cirujano. Ahora, en cuanto a la experiencia, pues, a lo mejor sí somos muy hábiles haciendo cirugía y aunque nunca hemos estado o nunca hemos hecho el procedimiento, teniendo la oportunidad de leer, ahora tenemos un montón de videos, YouTube, iTube, todos los Tube y los demás. La verdad es que tenemos varias herramientas que nos permiten el aprender a hacer nuevas técnicas ya descritas y también irlas modificando de acuerdo a nuestra realidad, donde estamos y lo que tenemos. Y siempre buscar el tener la mejor estabilidad con el tiempo para nuestro paciente, para nuestro lente, para nuestras coronarias y para mi lista de espera, por favor. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Betty. Pues al final vamos a dejar los comentarios y creo que ese video que nos mostraste con el trasplante corneal, pues creo que si los retinólogos estamos acostumbrados a exprimir la coronaria, creo que tú más, ya me di cuenta. Pero bueno, ahorita discutimos el caso y vamos a continuar con la siguiente ponencia. A continuación, la doctora Carmen Danay Navarro nos presentará dos tipos de técnicas y nos hablará de un estudio de forma breve que ella realizó de dos tipos de técnicas en el manejo de la faquia. La doctora Carmen Danay Navarro es egresada de la especialidad de oftalmología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y en este hospital también realizó la subespecialidad en retina médica y quirúrgica. Actualmente forma parte del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, de la Asociación de Retina de Occidente y también es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ella es profesora docente en la Universidad de Guadalajara La Mar y se encuentra actualmente en su clínica, en su práctica privada como médico oftalmólogo en la clínica Provista, además de estar adscrita al servicio de retina en la clínica Provista. Los dejo con la doctora Dana y bueno, al final pasamos a los comentarios. No se ve. No lo agarro.
Buenas noches a todos. Gracias a la doctora Diana por la invitación. Yo les voy a hablar de las técnicas de fijación esclera, pues en las que yo más conozco y en las que más práctica tengo. Y, bueno, me voy a saltar ya varios temas que ya se dieron. Pues la definición ya la vimos, pues es una fijación esclera de un implante intraocular. Es un procedimiento que se utiliza en casos especializados de dislocación del cristalino o lensectomía, ¿no? Ya todo esto me lo voy a saltar, ya lo vimos. La etiología también, pues ya vimos que por mucho, pues las causas más comunes es el trauma ocular o la cirugía de catarata complicada, también pues las onulopatías, entre ellas pues las más comunes, la pseudoexfoliación y bueno, las congénitas como el Marfan. Todas estas pues todas estas son las causas que nos pueden llevar a pensar en colocar un lente en esclera, ¿va? Y bueno, la justificación, pues en tales escenarios hay muchas opciones, como las que ya vimos en cámara anterior o en cámara posterior o fijados a iris. Y sin embargo, pues los lentes fijados a esclera, implantados en el sulcus, y es menos probable que estos tengan un contacto con el iris, la malla trabecular y el endotelio corneal, como también ya lo vimos. Aparte, pues soy retinóloga y pues yo pienso que estos son mejores, ¿verdad? Y los estudios no demuestran superioridad por ninguna técnica. Sin embargo, se ha comprobado la seguridad y efectividad con bajos rangos de complicación de la fijación esclera de los lentes intraoculares. Ahora, pues de las suturas, pues también ya hablamos pues también del prolene, que esta pues también es muy propensa a que se rompa. Sin embargo, pues ya hay estudios más recientes, como los que habló la doctora Beatriz, de hacer estas nuevas técnicas con un prolene que ya no se absorba ni se degrade tan fácil. Ahora faltaría hacer estudios de más largo estudio, pues para ver si se sigue degradando o no este nuevo prolene, pero pues está en verse, ¿no? Y pues la Gore-Tex, que esta pues también es nueva relativamente, se describió apenas en el 2014. Como ya lo dijeron, pues está sobre todo utilizado para válvulas cardíacas y pues que por el momento pues está utilizando esta, ¿no? Y bueno, también del cálculo del lente intraocular, pues ya habló también la doctora Beatriz, para hacer el cambio de la bolsa capsular a el sulcus ciliar. Y bueno, estos son los lentes que usamos, ya vimos, el MA60 de Alcon de 3 piezas, el Bausch + Lomb, el Acreos, que es hidrofílico, ¿ok? Por eso es más propenso a opacarse. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, sobre todo si combinamos la cirugía de retina y ponemos gas o aire. Entonces, estos pues son los escenarios en los que más que nada se puede opacar este lente. Sin embargo, si no dejamos gas o aire, este lente funciona súper bien, pero para aquellos pacientes que no sé, tengamos que retirar una membrana, un agujero, limitorrexis, pues también tenemos el Envista, que pues al ser hidrofóbico es menos propenso a opacarse y que aparte también es tórico, ¿vale? Entonces también es una opción muy buena para pacientes con un astigmatismo mayor a 2, ¿no? Y que pues ya está en el mercado. Y bueno, voy a hablar de las técnicas quirúrgicas. Primero, bueno, espera y se vea. Ok. Bueno, pues la técnica de Acreos, pues hacemos 4 esclerotomías colocadas a 2 a 3 milímetros de limbo y 4 milímetros de separación entre cada esclerotomía. Nosotros hacemos una peritomía a 360 grados porque hemos visto en nuestra experiencia que hay menos hemorragia vítrea posquirúrgica. Por ende, pues preferimos hacerla así. Y como ya mencionaron, pues se pasa la sutura Gore-Tex por los agujeritos de las 4 ápticas que tiene el Gore-Tex. Entonces, para eso tenemos pues las 4 esclerotomías. Pasamos las primeras ápticas inferiores y las superiores. También, de hecho, hay personas que a veces pintan las suturas pues para que no haya confusión y se pueda revolver, ¿verdad? Que eso es a veces lo que más pasa. Y bueno, se inyecta o se coloca el lente con unas pinzas de Burano y que son pues las más factibles para que no se rompa el lente. Y bueno, se retiran las esclerotomías y como ya mencionaron, aquí sí es la pura práctica
ir haciendo los nudos y que quede centradito el lente, porque a veces se va más de un lado o del otro. También hacer bien las suturas, o sea, bien los nudos para poder pues enterrar bien el nudo. Si no, pues también por la práctica, pues nos ha funcionado también hacer esclerotomías calibre 23 para que se pueda enterrar un poquito mejor el nudo, porque también eso es otra cosa, que a veces queda muy grandote y no se puede enterrar tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso hace que sea más factible que la conjuntiva se lice y pues quede expuesto, ¿no? Entonces eso también no debe pasar. Entonces, como les mencionaba, pues el agrios también tiende a opacarse. En los estudios pues refieren que a partir de los 2 años, incluso hasta el año y medio, si utilizamos el gas o el aire, tiende a opacarse y pues el envista al ser hidrofóbico es menos propenso a esto y aparte pues que tiene toricidad, ¿no? Entonces tiene 2 ventajas más y que aparte pues también lo podemos suturar con Gore-Tex. Nada más, bueno, es igual, la técnica también son a 2 milímetros, perdón, 3 milímetros del limbo con 4 milímetros de separación. También hacemos 4 esclerotomías. Bueno, aquí se está retirando el remanente porque somos retinólogos. Y bueno, aquí se le hizo vitrectomía, se le retiró una membrana también. Y era un paciente con un trauma, se le realizó una paracentesis. Y bueno, ahorita vamos a ver que el envista pues realmente tiene también estos agujeritos por un lado de la óptica del lente y también se pasa de la misma manera el Gore-Tex, ¿ok? Entonces vamos a hacer la misma técnica, la sutura inferior pues por la esclerotomía inferior, la superior por la superior, igualmente pues corroborando que no se nos enrollen las suturas. Hacemos lo mismo con estas pinzas Burano y se inyecta el lente, bueno, se inserta el lente y igual pues siempre pues con la práctica anudando el lente lentamente, que se quede bien centradito. Que eso realmente con el Gore-Tex es bien fácil, o sea, tampoco se necesita tanta curva de aprendizaje como en las otras técnicas, pero pues sí es estarle calculando la tensión que le vas a estar dando a estos nudos y pues como les menciono, ¿no? Que también sea factible que se pueda enterrar el nudo, pues para que tenga menor exposición de la conjuntiva y no se lice y pues quede bien centrado el lente, ¿ok? Y bueno, ya por último, el lente MA60 sin suturas de Yamane. Pues ya hablaron también de esta técnica. Aquí es bien importante marcar bien, porque de hecho en un estudio menciona pues que esa es la principal causa de que el lente se descentre, porque precisamente no marcamos y entonces tiene que quedar bien a 180 grados las ápticas. Entonces, aquí en los túneles esclerales, para poderlo realizar bien, pues el ojo debe de tener una buena tensión, porque si está hipotónico, pues va a ser muy difícil. Entonces aquí se prefiere antes realizar los túneles, se dejan las agujas calibre 27 ya realizadas, entonces ya a la hora de que se inyecta el lente, aquí ya tenemos la aguja con el túnel realizado para que ya más fácilmente se pueda pasar por la aguja y se pueda, este es el tipo de forceps que mencionaba el doctor, que es el Maxi Grips, para que lo pidan de Alcon. Este realmente sí ayuda bastante para que no se rompan las ápticas, porque luego hay veces que no se rompe toda, sino se rompe un pedacito nada más y entonces ya no alcanza. Entonces hay que comprar esas pinzas para que no se rompa la áptica. Igual pues se quema poquito la parte más externa de la áptica, aparte del túnel y bueno, se hace lo mismito en el otro lado. Ya tenemos aquí listo el túnel con la aguja aquí receptora para pues más fácilmente sacarla y que no haya también que se nos vaya la otra áptica o que se nos vaya el lente. También aquí pues es de mucha práctica el que no se nos jalar de más.
Y bueno, esta pues sí requiere mucho más práctica, mucho más sensibilidad, ¿verdad? Porque pues estas ápticas son muy factibles a que se rompan. Sin embargo, con ese forceps sí ayuda bastante, porque muchas veces lo intentamos hacer con la misma pinza de retina para todo y ya pues cada vez pues con la práctica pues vas mejorando un poquito más la técnica. Y bueno, en sí, pues como mencionó la doctora Diana, hicimos un estudio en el 2018 comparando estas dos técnicas. Pero pues aquí pues más que nada las comparé pues con este estudio que tiene una mayor cantidad de pacientes y que pues las complicaciones y las ventajas pues están mejor descritas, o sea, en una mayor cantidad de pacientes. Y bueno, esto es lo que resultó, pues las complicaciones del lente o de los lentes suturados con Gore-Tex. La principal complicación pues fue la hipotonía ocular, pues precisamente por las esclerotomías, que son pues 5 si contamos la de la irrigación. Más aparte, pues lo que abrimos de la córnea y todo eso, pues sí lo hace más propenso a que tenga esta hipotonía. Sin embargo, se ha visto que es transitoria y que a la semana la mayoría de los pacientes pues ya recuperan la presión. También la hipertensión ocular, el edema corneal, el desprendimiento de retina seroso, que pues realmente está asociado a la misma hipotonía ocular, el edema macular cistoideo, como pues cualquier cirugía complicada. La hemorragia vítrea, que esta también pues es la segunda más frecuente y esta pues también en la mayoría de los casos es transitoria. Solamente en un paciente pues tuvimos que hacer vitrectomía, pero o bueno, reoperar. Pero pues realmente es muy bajo el índice. El ifema por la manipulación de la cámara anterior, la erosión de la sutura y la posificación del lente, pues bueno, esta no tiene así un porcentaje porque realmente son como reportes de caso, entonces, pero pues sucede, ¿no? Como aquí este acros que está opaco, que realmente pues está, pues sí está, ¿cómo se dice? Relacionado con el uso del gas o del aire en una cirugía combinada, ¿no? Que hacemos pues ahí todo. Y pues la otra que es una desventaja del Gore-Tex, pues que está off-label todavía para suturarse a esclera. Y bueno, las ventajas de los lentes suturados con Gore-Tex, pues que tienen 4 puntos de fijación, entonces es menos propenso que se desplace, tiene una mejor curva de aprendizaje, o sea, esta pues la pude dejar todos con lente, mientras que con la otra pues sí necesitas un poquito más, pues por esta ruptura de las ápticas. La sutura pues tiene una excelente fuerza tensil, o sea, de hecho cuando los que hemos pues operado eso lo notamos, o sea, es cuestión de práctica, es fácil centrar el lente y tiene una excelente visibilidad debido a su color blanco y mínima memoria, ¿no? Que eso a veces tiene el problema, lo cual hace fácil de manipular, mínima respuesta inflamatoria y sin reportes de degradación o ruptura hasta la fecha. Pero como sabemos, pues esta es una técnica reciente, no tiene tantos años como la sutura Prolene, pero pues vamos viendo con los años a ver qué está pasando con estos pacientes, ¿no? Que todavía no tienen esta degradación. Y bueno, las complicaciones de los lentes sin sutura, de la técnica Yamane, pues igual aquí pues la complicación más frecuente fue la hipertensión ocular. También en pues puede haber captura del iris con la manipulación. La hemorragia vítrea aquí se vio menos porque, bueno, también las esclerotomías son de menor tamaño. El edema cistoideo, desprendimiento de retina. También aquí hay opacidad del lente, la fragilidad de las ápticas, como ya hemos estado hablando. La dislocación del lente, que igual aquí pues es más fácil porque pues nada más tiene 2 puntos a diferencia del Gore-Tex, que son 4, y aparte por lo que mencioné, ¿no? Que a veces no medimos exactamente los 180 grados y eso también hace que se disloque más fácil el lente o que no pongamos, antes pasaba que no hacían el túnel escleral, entonces nomás quemaban y pues eso era más factible que se dislocara el lente o quedaba descentrado. Y también otra, pues la exposición de las ápticas, como vemos aquí, por eso pues es importante hacer el túnel y pues que no quede expuesto porque igual como ya hablamos pues queda una entrada hacia
pues hacia la cámara posterior, ¿no? Y bueno, las ventajas, pues número 1, no hay necesidad de sutura, pues menor costo, los seguimientos son reportados a mayor largo plazo, o sea, esta técnica se describió mucho antes que el Lagoretex. Esto también tiene menor tiempo quirúrgico, también tiene mínima respuesta inflamatoria, también pues las mismas ventajas de todos los lentes suturados esclera, pues está separado del iris, del endotolio y no hay distorsión de la pupila, a menos de que pues quede atrapado. Y bueno, como conclusiones, pues los lentes fijados de esclera son la mejor opción en ojos que carecen un soporte capsular, ya que pues las complicaciones no son significativas en ambas técnicas. Los pacientes con fijación escleral, ácreos o MA60 mejoran la agudeza visual final. La complicación posquirúrgica más frecuente en el lente ácreos es la hipotonía y en el MA60, al contrario, la hipertonía. Y bueno, ambas técnicas parecen ser eficaces y seguras para este tipo de pacientes con falta de soporte capsular. Muchas gracias, doctora Danay. Pues invitamos a los ponentes a pasar aquí arriba para la discusión, por favor. Y si alguien de los asistentes tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, véanse en la confianza de preguntarla. Creo que es un tema que se presta a discusión completamente. Y bueno, de entrada… Sí, nada más vamos a… Ok. Ok, entonces, bueno, muchas gracias a los ponentes. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta o ahorita quiera ir pensándola y preguntarles porque creo que hay mucha tela de dónde cortar. De entrada le voy a ceder la palabra al doctor Mauricio, que es nuestro vicepresidente de la Asociación de Retina de Occidente. Bueno, yo creo que los tres presentaron unos videos muy entretenidos y muy didácticos. Creo que aquí puntos importantes es, lo primero, siempre estamos todos operando una cirugía de catarata y ahí, a veces digo, las cosas pasan y tenemos pues un núcleo por ahí o algo. Yo creo que lo primero es siempre, pues a veces por estar con los ánimos ahí menos calientes, por tratar de que nuestra cirugía salga perfecta, tomamos malas decisiones. Entonces, siempre, 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 creo que la primera idea que nos tenemos que llevar de aquí es qué es lo que va a beneficiar más a nuestro paciente, no tratar de sacar las cosas en caliente, o sea, no sacar las cosas express. Y creo que a veces es mejor hacer una cirugía en un segundo tiempo, es decir, si tenemos la oportunidad de hacer una buena vitrectomía, hacer una buena rasurada de la base del vitrio, remover bien en los remanentes capsulares, si vemos que ya no existe un buen remanente capsular para después colocar un lente en surco, y ya después en un segundo tiempo, revalorando a nuestro paciente, vemos para qué es candidato, ¿no? Hay pacientes que son candidatos para un acreos, para un Yamane, hay pacientes que de plano no son candidatos si tienen glaucoma, si tenemos ya un bajo conteo endotelial. Entonces, creo que a veces todo lo queremos sacar en una sola cirugía, pero también es válido sacarlo en dos cirugías. Un segundo punto también, tratar de tener, aquí nos llevamos varios tips, por ejemplo, unas pinzas de burato. O sea, yo sé que a veces pues estamos en una institución y es complicado tener todo a la mano, pero si se puede conseguir el material adecuado para llevar a cabo una cirugía, pues no sé, igual y es mejor tener trócares valvulados en lugar de trócares no valvulados, un acreos en lugar de un lente de 3 piezas. Entonces, igual y tener todo disponible, visco, no sé. Entonces, aquí mi primera pregunta es, por el comentario que hizo aquí Danay, ¿cuál es el tamponade que prefieren dejar después de una cirugía de estas? Creo que en lo personal la mejor opción siempre es la solución, pero no sé si ustedes prefieren algún otro tipo de tamponade.
Depende del paciente, o sea, y qué le vayas a hacer. Si es un paciente que ya, pues se le fue el núcleo, ya lo operaste, ya nomás, ya le hiciste la vitrectomía y todo, pues realmente pues nada más puedes dejar solución, ¿no? Si puedes hacer, o sea, si ya tiene el paciente, pues otras complicaciones como una membrana epirretiniana o algo más, pues ahí sí, pues me gusta dejar gas o aire, ¿no? O sea, si ya le vas a hacer algo en polo posterior, sí prefiero dejar ese tipo de tamponade, ¿no? Pero si nada más le voy a suturar el lente y ya, pues dejo solución, la verdad, en la mayoría de los casos. No sé, Sí, igual coincido. Cuando ya es una cirugía planeada en la que de segunda intención ya vas a entrar a fijar un lente, yo también mi primera opción es dejar un taponamiento con solución, ¿no? Si ya haces algo de control y ya es un paciente que sale con algún desgarro en la retina y de acuerdo a eso pues tienes que decidir el tipo de taponamiento, pues bueno, tiene que ver de acuerdo al número y localización de desgarros que pueda tener, ¿no? Entonces, si puede ser gas, pues gas, esperando que no se opacifique ese lente y si es silicón, pues silicón. Bien, en cuanto a la ponencia que nos dio la doctora Betty, a mí me gustaría preguntarle qué pacientes decides ya, con qué conteo decides ya no, por ejemplo, fijar un lente en un paciente áfaco. Bueno, generalmente se considera que podemos tener una cirugía más o menos segura con un conteo de 1200 para arriba. Lo cierto es que a veces, eventualmente, en algunos pacientes me he ido con un conteo un poquito más bajo, pero claro, son pacientes en los cuales se utiliza mucho viscoelástico dispersivo, que tengan cámaras amplias y que sé que mi manipulación va a ser la mínima, pero idealmente arriba de 1200. Y algo muy importante y que siempre se nos olvida, no es lo mismo tener 1200 células con una morfometría adecuada a tener 1200 células con una morfometría ya muy alterada. A veces nos vamos mucho por el número y se nos olvida que ese conteo endotelial, a veces cuando ya hay una morfometría muy alterada, podemos tener ya inestabilidad y a pesar de que pudiéramos tener 1200 células, ya no tiene esa capacidad para mantener la transparencia. Y otra cosa bien importante es que cuando se hace un conteo y nos dan el reporte, nosotros tenemos la obligación de ver que esa imagen represente realmente lo que nos está diciendo, porque muchas veces no tenemos que olvidar que los conteos a veces se hacen de forma automática y el equipo nos va a decir, ya, pues yo vi que tenía 2000 células, pero resulta que en realidad él está interpretando lo que alcanza a ver y cuando en realidad uno ve ese conteo, no es realmente lo que se está traduciendo. Entonces, aunque no es como tal operador dependiente el realizar ese conteo, sí es importante verificar que esa imagen realmente nos represente lo que nos está traduciendo. Sí, doctora, y va aunado el comentario también que hace el doctor Mauricio, porque a veces estamos en la cirugía y bueno, a lo mejor sí tenemos la sutura, sí tenemos el lente y demás, pero no sabemos realmente cómo va a estar la córnea, ¿no? En este caso. O hacer una buena revisión de tu retina, hacer una vitrectomía, o sea, realizar primero tu cirugía que tenías planeada y posteriormente en una segunda intención, una segunda cirugía, valorar el tipo de lente ideal para cada paciente. En los videos que presentó el doctor Mario, a mí me gustaría preguntarle cuáles, porque mostró diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, ¿cuál es la técnica que más utilizas tú, Mario? O cuál es la que estás más acostumbrado, te gusta más realizar en tu práctica? Bueno, desafortunadamente en la institución pues es un tema de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el lente que más estamos teniendo o manejando es el Acreos, pero no tenemos sutura Gore-Tex. Entonces, lo que he hecho últimamente es utilizar un polipropileno 7 ceros con la técnica del Gore-Tex. Hago un surco también. Es una sutura un poquito gruesa, pero ya haciendo ese surquito queda bastante oculto y los pacientes generalmente han tenido un buen resultado. Pues es un lente con 4 puntos de fijación, entonces el resultado es bastante bueno,
por ahí alguna vez me quedó en unas puntas así medias a través de la conjuntiva en el que el paciente estaba con algo de molestia. Pues lo que hice fue utilizar un puntito de láser argón como para quemarlo. Se acható la sutura y me permitió que se cubriera por completo, ¿no? Entonces, digo, no tengo un video no de muy buena calidad, por lo mismo no puse esa técnica, pero también es una alternativa que estoy realizando ahorita en centro médico. Entonces, ¿dejas el punto como en la esclera? O sea, O sea, trato igual de hacer la misma técnica de Gore-Tex, me anudo a nivel de las esclerotomías, ok. de forma de que ya con una recorrida, digamos, pueda quedar dentro de la pared de esclero. Exacto, ok. Fíjate que nosotros también estamos utilizando la técnica de Gore-Tex con acreos, en acreos, perdón, y lo que vimos es que los pacientes efectivamente llegaban, cuando dejamos el punto nada más subconjuntival, llegaban lisadas las conjuntivas y con el nudo expuesto. Entonces, empezamos a hacer esto que mencionas, incluso hemos metido el punto completamente con que quede dentro del ojo y hasta ahorita, bueno, no hemos tenido ningún problema en estos pacientes. Entonces creo que también puede ser una buena opción. Sí, como decía Danae, desafortunadamente uno aprende a veces a golpes, ¿no? Entonces, pues ya esos pacientes, pues no los mete uno a veces a acomodar el puntito, sino para el siguiente paciente ya es el que lo aprendiste y lo haces, ¿no? Yo también nomás mencionar igual, bien importante, siempre tener, digo, vimos un video de, por ejemplo, Mario utilizaba un mantenedor de cámara anterior. Creo que es importante siempre tener el ojo bien presurizado. Y aquí mi pregunta va dirigida, si en algún momento juegan un poquito con la presión de infusión. Por ejemplo, a mí cuando inserto el lente, cuando abrimos un poquito la córnea, me gusta bajar un poquito, siempre tener presurizado el ojo, pero bajarle un poquito la infusión para que no tenga un prolapso del iris. No sé si ustedes juegan un poquito con la infusión, pero siempre pues tener bien presurizado un ojo para pues evitar una expulsiva básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando empieza, bueno, en la técnica de Yamane, pues al inicio, que a mí me gusta también hacer los túneles desde el inicio, me ha resultado mejor, es tener el ojo bien presurizado, ¿no? Y ya después cuando voy a insertar o poner el lente, le bajo la botella, ¿no? Porque si no va a ser más difícil o se te va a salir, prolapsar el iris y pues mejor le bajas a la botella o haces una paracentesis y así ya es más fácil también manipular las ápticas y el lente ya cuando estás trabajando adentro, ¿no? Creo que es más fácil bajarle a la botella. Sí, igual coincido. Ahora sí que el ojo te va pidiendo, ¿no? Ya cuando tú ves que el iris está prolapsando, ya es momento de bajar la botella. Digo, lo que menos quieres es que al otro día tengas un iris todo deshilachado, en el mejor de los casos, sino es que durante la cirugía puedes estar manipulando tanto el iris que te pueda terminar con un sangrado a nivel de la cámara anterior y ya te dificulta hacer todo el procedimiento, ¿no? Entonces, como te dices, te va guiando en varios momentos para en el momento en el que uno identifica cuándo bajar la botella, te ayuda a tener esa manipulación de poder colocar el lente, la vuelves a subir para anudarte y para cerrar la córnea, ¿verdad? Bueno, yo también. Yo mi botella es mi residente porque a veces, pues claro, tengo mi botella ahí que está no en la infusión del vitrector, pero bueno, siempre tengo ahí a mi residente a la mano que le digo, a ver, ábrele, ciérrele, y como bien dice, es dependiendo de cómo te va pidiendo el ojo. Si el ojo ya se me empezó a hipotonizar, pues le digo, a ver, ábreme poquito, le pongo más viscoelástico, en cierto momento ya cuando tengo el lente adentro, pues ya le digo, a ver, vuélvele a abrir. Entonces, pues sí, estar manteniendo nuestro ojo lo suficientemente presurizado para que nos permita hacer nuestras maniobras, pero no demasiado para evitar que tengamos algún otro riesgo como un prolapso de iris o que nos esté empujando también el lente, que también llega a suceder. Ok, doctora, sobre la técnica que describió, a mí se me hizo muy interesante cómo, como experta en segmento anterior, buscas la forma de colocar el lente en sulcus y bueno, hubo un remanente capsular y la otra parte del lente, la suturas o prefieres suturarla, obviamente hay algunos casos que se prestan, pero ¿qué tipo de sutura utilizas y qué tipo de lente se te hace como el mejor para este tipo de técnica? Porque sí nos ha pasado, nosotros que estamos en un hospital escuela, bueno,
que a veces pues a lo mejor el remanente capsular está incompleto, sí pudiera colocarse un lente en sulcus, pero a lo mejor podemos ayudarnos con una sutura en la otra áptica. Entonces creo que es interesante este tema para los residentes que están en formación, los fellows, que pudieran pues ir viendo este tipo de técnicas. Obviamente creo que es una técnica que la tiene que hacer un cirujano experto en segmento anterior y que aparte tenga ya digamos, la experiencia de manipular este tipo de ojos. Obviamente son segundas cirugías generalmente, son ojos ya tratados, ya manipulados, pero sí creo que sería importante tener esto en mente. Sí, generalmente cuando se sutura una de las ápticas, bueno, estaba más familiarizada con el Prolene 10-0, la aguja de Perpac, para pasarla y hacer como una especie de ancla con la misma sutura y jalarlo hacia la zona 180 grados de la otra áptica, de donde tengo mejor mi remanente. Hay otras técnicas que la verdad no he tenido oportunidad de realizar, pero hay algunas en las cuales incluso la óptica del lente se perfora y se puede pasar un Prolene 6-0, el cual se externaliza, y de igual forma, como es más o menos la técnica de Canabrava, se hace un pequeño botón con el mismo calor, y esto nos permite mantener nuestra áptica o nuestro otro extremo del lente en posición. Muchas gracias. Doctor Mauricio, no sé si tengas alguna otra pregunta o alguien de los asistentes que quiera preguntar algo, con toda confianza. Bueno, vamos a dar por terminada. La doctora Virginia quiere hacer una pregunta. Adelante, doctora. Tal vez algún comentario en relación a decir que cualquiera de las técnicas que utilizamos para fijar lentes, todas y cada una tienen sus cosas malas, ¿no? Lo ideal, ojalá y no llegáramos a necesitarla, pero cuando la necesitamos, pues hay una gran variedad, pero no deja de tener complicaciones porque presentamos nuestros videos bien bonitos en el momento y que quedaron bien apoyados, bien centrados, todo. Y al paso del tiempo, descentraciones, cabalgamientos, o sea, no hay una técnica 100% ideal, por eso hay tantas y cada día salen más porque no hay nada ideal. Entonces, si se va a poner un lente que ya no tiene ningún remanente, nomás recordar de que hay que quitar todo el remanente capsular, si no nos va a sostener y si lo vamos a poner, porque eso también nos va a ayudar a que se descentre. Entonces hay que tener cuidado si ya se decidió poner uno fijado a esclera. Dentro de otra de las cosas, por ejemplo, está reportado, y yo lo he vivido, que cuando usamos Yamane, el lente de Alcon, por el tipo y la forma de asa, no es el ideal. Cuesta mucho más trabajo insertarlo en las agujas y se rompe más fácil. Creo que supera mucho el de Zeiss, el 602, el 206, 602, que es el de 3 piezas también, pero el asa es mucho más amigable y es más fuerte, se rompe menos que el de Alcon. Es otra sugerencia. Y por último, hay una técnica reciente que me llamó la atención en relación al Acrios, pero en lugar de Gore-Tex ponen Prolene y lo pasan, pero no abren esclera, es a través sacan toda el asa, meten por los dos moñitos y lo sacan igual como la técnica convencional, pero el Prolene lo sacan hasta conjuntiva como Yamane y también cauterizan como Yamane y ya lo meten, igual los 4, ¿no? Entonces, pues es una técnica que apenas la vi, me parece interesante como para probarla, y porque no abre nada de conjuntiva y es mucho más fácil en todo. Ahí incluso
el doctor lo mete primeramente a cámara anterior y allí a través de cámara anterior saca las asas para transconjuntival, ya la corta y como llaman la mete. Y también hace la angulación y todo como llaman. Y me pareció muy interesante porque acorta muchísimo, no hace esperitomía y es rápida. Y también queda con las 4 fijaciones, que a mí es lo que me parece interesante del Actros. Muchas gracias, doctora, por los comentarios. Sí, efectivamente, creo que cuando hay muchas formas de hacer algo, como que todavía no se encuentra la ideal. Y bueno, creo que si ya no hay más comentarios, vamos a dar por terminada lo que es la presentación del tema y agradecer a la doctora Betty, al doctor Mario, a la doctora Dana por la ponencia y por la presentación tan excelente que nos dieron. Vamos a dar paso a la presentación del doctor Luis Sepúlveda. El doctor Luis Sepúlveda es egresado de oftalmología del Hospital Civil de Guadalajara. Realizó su subespecialidad en retina médica y quirúrgica también del Hospital Civil de Guadalajara y él nos va a presentar su trabajo de ingreso a la Asociación de Retina de Occidente. Nos acompaña, aparte de los ponentes que ya presenté, la doctora Virginia Rivero, quien acaba de ahorita de hacer unos comentarios. Ella está comisionada para el ingreso de nuevos miembros a la Asociación de Retina de Occidente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del doctor Luis para que forme parte de la asociación. Ahí está, ya prendió la a ver si, o sea, ¿se está prendiendo? Ok, compartir. No, la de estos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, sí. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo sé que estoy ya al último, ya pasó un ratito, entonces espero no aburrirlos tanto. Es un tema, vamos a cambiarnos un poquito el chip de lo que estábamos hablando, pero bueno, espero que sea de su interés. Es un tema un poquito pesado, voy a tratar de ser lo más ameno que pueda. De acuerdo, mucho gusto. Los que no me conocen, bueno, soy, como ya me presentó la doctora Diana, Luis Humberto Sepúlveda. Bueno, ya el preámbulo que me dio la doctora y bueno, estoy a sus órdenes. Los que ya me conocen, bueno, un gusto ver aquí a mis compañeros, colegas y alumnos, ¿de acuerdo? Bueno, yo les voy a hablar de un estudio que hicimos en el Hospital Civil hace un par de años con pacientes de lupus y pacientes sanos, ¿de acuerdo? El estudio se titula Análisis comparativo de los hallazgos vasculares a nivel macular obtenidos por angiografía por OCTA en pacientes con lupus eritematoso sistémico e individuos sanos. Entonces, bueno, voy a ahondar un poquito en eso, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda y lo menos tedioso, ¿de acuerdo? Una breve introducción. Como ya sabemos, el lupus, bueno, es una enfermedad multisistémica, la cual tiene una fisiopatología compleja y afecta a múltiples órganos. De acuerdo, las manifestaciones oftalmológicas pueden ser muchas, desde enfermedad orbitaria, escleritis, queratoconjuntivitis, enfermedades o lesiones vasculares retinianas, entre otras, ¿no? Y bueno, la angiografía por OCT nos permite visualizar y categorizar de manera cualitativa y cuantitativa la vasculatura retiniana, tanto la densidad vascular como la perfusión, entre otras cosas, como ya lo sabemos, ¿de acuerdo? El lupus, bueno, afecta predominantemente a mujeres, como ya lo sabemos, una relación 9:1 mujer-hombre respectivamente, como ya
lo hemos visto a lo largo de nuestra carrera de medicina. Las tasas de incidencia se sitúan entre 1 y 10 por cada 100,000 habitantes. Es una enfermedad autoinmune, pero con una fisiopatología no conocida al 100%. Y dentro de las enfermedades de este grupo, bueno, es de las que tienen una heterogeneidad más grande, ¿no? Como sabemos, pues es una de las grandes simuladoras, tanto en oftalmología como en medicina en general. Entonces, bueno, hay que tenerla en cuenta siempre como uno de los diagnósticos diferenciales de muchas de las patologías que vemos el día a día. Su etiología, como les comento, no se conoce aún. La fisiopatología, bueno, algo importante para nosotros como retinólogos y como oftalmólogos es que esta es debida a la activación policlonal de células B con producción excesiva de anticuerpos frente a múltiples antígenos, principalmente de los componentes nucleares, de ahí los ANAs y los otros autoanticuerpos que se generan y que son característicos de esta patología. Y los depósitos de inmunocomplejos, como aquí se los pongo, que nos van a dar también una activación del complemento. Esto es parte de la fisiopatología principalmente retiniana, de los cambios que vamos a ver, que son múltiples, que no son el objeto de este estudio. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta porque precisamente el objeto de este estudio es tratar de detectar esos cambios o cambios antes de que se produzcan las manifestaciones clínicas y que llegamos a las alteraciones que estos pacientes pueden tener y que tienen un compromiso visual muy importante entre todos los compromisos de su calidad de vida que tienen, ¿no? Y bueno, como aquí les pongo, la tasa de mortalidad es 2.6 veces mayor a la de la población en general y de 5 a 10 años varía entre 63 y 85% de la supervivencia. Entonces, es una patología muy, muy prevalente en la población mundial y que pues hay que tener en cuenta por la disfunción que puede llegar a generar. La vasculopatía retiniana puede estar reportada en la literatura entre el 3 y el 29%, entonces realmente es muy variable, no hay muchísimos estudios al respecto de esto y también varía mucho la epidemiología de la misma. Se pueden encontrar 3 escenarios principales con o sin proliferación, lo cual es la retinopatía lúpica, que principalmente se basa en todos estos cambios vasculares, estos depósitos de inmunocomplejos, las oclusiones retinianas, vasculares retinianas y la vasculitis retiniana. Y la retinopatía lúpica leve se caracteriza por eso: tortuosidad vascular, exudados, manchas algodonosas y hemorragias, lo cual se puede confundir con otras patologías como la retinopatía hipertensiva o la retinopatía diabética, que tienen que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, dada su incidencia, su alta incidencia y más en nuestra población mexicana. Una forma de esta retinopatía se llama la retinopatía severa vasoclusiva, que son los casos más graves, y hay una fuerte asociación entre la retinopatía severa, lúpica, y las manifestaciones del sistema nervioso. Por lo tanto, si nosotros como oftalmólogos detectamos estas manifestaciones, es importante que derivemos a un neurólogo a ese paciente porque están altamente relacionadas entre todas las demás manifestaciones que sabemos que pueden tener los pacientes, ¿no? En estudios histológicos, bueno, se pueden ver esas alteraciones como ya lo comentamos y hasta el 72% de las retinopatías vasoclusivas van a presentar vasoproliferación. El OCTA, pues como sabemos, es una tecnología relativamente nueva. Llevamos diciendo que es nueva en los últimos 5 años, pero bueno, ya es relativamente nueva, la cual pues ya sabemos que nos da muchísimos biomarcadores y muchísima información que todavía día a día se sigue estudiando para ver qué más provecho le podemos sacar, ¿no? El software nos permite una gran cantidad de análisis de datos, los cuales nosotros analizamos de manera cualitativa y cuantitativa, como ya lo comenté. Y bueno, en este estudio también podemos evaluar y analizar el tamaño y contorno de la zona vascular foveal, que también es parte de lo que vamos a estudiar o lo que vimos en este estudio. Entonces, nada más, bueno, todos hemos visto un angio-OCT, nada más recordar, este fue con el que hicimos el estudio. El equipo que tenemos es el CIRRUS 6000 HD ahí en el Hospital Civil, es el que se utilizó para hacer este estudio. Tomamos angio-OCT de 3 y de 6 milímetros. Y bueno, estos son unos ejemplos de 2 pacientes que se tomaron el estudio. Como todos sabemos, nos dan todos los mapas ONFAS de las diferentes capas por la segmentación que se hace. Tenemos el estudio de 3 milímetros, el cual, bueno, podemos ver tanto la densidad vascular como la perfusión vascular, la cual nos va a dar el aparato ya bajo una base de datos, un porcentaje. Esto es lo que vamos a estar hablando toda la plática, bueno, para que no se pierdan un poquito, principalmente pues los oftalmólogos, los residentes que están en formación, que a lo mejor no están tan familiarizados con esto. Lo vamos a dividir en cuadrantes: el inferior, superior, temporal y nasal, y la zona central, ¿de acuerdo? Si bien no vamos a hablar de vasculatura de la zona central, porque no nada más es la zona vascular foveal, sino la zona central, que también lleva dentro la zona vascular foveal. Y en el angio-OCT de 6 milímetros vamos a estar hablando de segmentos o de secciones, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que tengan un poquito esa imagen mental, principalmente los residentes, para que no se nos pierdan en todo lo que vamos a estar hablando.
Entonces, ya terminando el marco teórico, el OCT, bueno, en general, también hicimos OCT a estos pacientes precisamente para detectar si había algún cambio que contraindicara o que excluyera a esos pacientes del estudio que precisamente no tuvieran datos de depósitos de inmunocomplejos o de desprendimientos serosos de retina y demás que podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? Que a lo mejor no todos han visto, pero pues que sí son bastante comunes. La ventaja es evidente, dada pues que nos puede hablar de la fase activa de la enfermedad, o al menos eso es en teoría, y las evaluaciones cualitativas y cuantitativas también son beneficiosas para el diagnóstico y el seguimiento, ya que es un estudio no invasivo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿para qué hacer este estudio? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, el planteamiento fue el siguiente, que la adopción de medidas para un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno son necesarias para prevenir las consecuencias que amenazan la visión de sus pacientes, como ya lo comentamos, especialmente en los que presentan una etapa ya en edades tempranas de la vida. ¿Por qué? Porque esto va a afectar no nada más a ellos, a sus familias, y también va a tener un impacto socioeconómico a nivel país. Entonces, esto es muy importante, principalmente porque esta patología se detecta en pacientes jóvenes, entonces tiene un impacto socioeconómico importante. La falta de un sistema de clasificación adecuado también es importante. Realmente no tenemos una clasificación como tal en este tipo de pacientes, y la carencia de un conocimiento en cuanto al pronóstico visual del paciente a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esos eran los planteamientos por los cuales decidimos hacer este estudio. La hipótesis, ¿cuál era? Bueno, que los pacientes con lupus presentaban cambios en los plexos vasculares maculares y se asocian con la gran actividad sistémica de la enfermedad en comparación con un grupo control, dada la fisiopatología que ya conocemos hasta el momento, ¿de acuerdo? El objetivo general, bueno, describir esos cambios por angio-OCT en pacientes con diagnóstico de lupus sistémico y un grupo control de pacientes sanos. Otros objetivos, bueno, evaluar clínica y oftalmológicamente a los pacientes con lupus y a los individuos sanos, clasificar los grupos según su grado de MEX-LEDAI. El MEX-LEDAI, por sus siglas en inglés, es el Mexican Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, que es el índice que está ajustado a nuestra población. El SLEDAI normal es la clasificación que se hace internacional. El MEX-LEDAI es ajustado a nuestra población mexicana. De acuerdo, es la clasificación aceptada por el Colegio de Reumatólogos Mexicanos y por la Academia Americana de Reumatología, que es unos criterios que son específicamente para detectar la actividad o el grado de actividad determinada en las diferentes partes de evolución del paciente, no nada más en un punto, sino en todo a lo largo de su evolución, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar hablando de esto porque también hicimos un análisis de acuerdo a este grado de MEX-LEDAI. Describir los hallazgos de perfusión del plexo vascular obtenidos por la angio-OCT en ambos grupos y determinar los cuadrantes de mayor compromiso dependiendo de las características que vamos a hablar a continuación. Determinar si existe algún involúcro del plexo macular, si existe crecimiento o no de la zona vascular foveal, como ya comentamos, por la fisiopatología, suponiendo que hay un aumento de esta zona vascular, como se ha descrito en algunos estudios. Cambios maculares, de acuerdo a la positividad de diferentes anticuerpos. Vamos a hablar, también hicimos un análisis de los diferentes anticuerpos, ahorita vamos a hablar de ellos, que son muchísimos, pero bueno, tratamos de hacer una clasificación. Este estudio, lo complejo es que hay muchísimas variables que pueden cambiarnos el resultado del estudio, y que, bueno, tratamos de tener lo más controlado posible a los pacientes, pero bueno, a veces no es tan fácil, no nada más por el entorno en el que estamos, sino por el mismo manejo que llevan los pacientes o que no tienen un seguimiento adecuado, principalmente en su enfermedad con el reumatólogo, no tanto con nosotros. Entonces, pues son muchas variables las cuales pueden resultar en cambios significativos en el resultado del estudio, pero vamos a ver cómo tratamos de reforzar un poquito al final de eso para que nuestro estudio fuera lo más fidedigno y fiable posible, ¿de acuerdo? Y bueno, comparar esos hallazgos obtenidos por CT en los pacientes con lupus y el grupo control. El estudio fue un estudio descriptivo transversal analítico. El universo, pues los pacientes del Hospital Civil, ahí es donde lo realizamos, y se realizó de mayo del 20 a diciembre del 21, ¿de acuerdo? Los criterios de inclusión del grupo de lupus, bueno, pacientes que acudieran al servicio de reumatología y de retina del Hospital Civil, pacientes obviamente mayores de edad, de ambos sexos, que aceptaran participar, que tuvieran el diagnóstico por el servicio de reumatología. Primero debían llegar al servicio de reumatología y posteriormente ser referidos a nuestro servicio, que tuvieran su panel anticuerpos completos, que tuvieran una valoración por su estado de nefritis, si tenían no nefritis o alguna asociación nefrológica en los últimos 6 meses, evaluación de escala de actividad clínica para lupus, como es el MEX-LEDAI, como ya les comenté, ¿de acuerdo? En el grupo sano, bueno, pacientes sanos voluntarios, mayores de edad, de ambos sexos, y clínica y oftalmológicamente sanos. ¿De acuerdo? Se trató de equiparar por la misma cantidad de pacientes en determinado grupo de edad, en el grupo de pacientes sanos con el grupo de pacientes con lupus, porque vamos a ver que hay una heterogeneidad también bastante importante en las edades de estos pacientes. Criterios de exclusión: pacientes con opacidades de medios con los cuales no se puede realizar el estudio, cirugías previas, cirugía vitreoretiniana totalmente excluidos, pacientes con alguna patología oftalmológica que se identificara durante la exploración,
pacientes que no quisieran participar y pacientes con diabetes definitivamente estaban excluidos. Bueno, esto básicamente rápidamente era el protocolo que seguíamos. Los pacientes ingresaban en el grupo sano en el servicio de oftalmología, se equiparaban por el grupo de edad y se les comentaba, ¿no?, que si querían participar en el estudio, a la par se hacía en el servicio de reumatología, al cual se refería al servicio de retina de nuestro hospital, se hacía de acuerdo a los criterios de Helsinki, de las Naciones Unidas, bueno, con todo las normas que se deben de tener para el consentimiento informado y demás, y se realizaba el OCT, también se realizaba OCT normal también para detectar, eso no se reportó, pero también a todos los pacientes se les realizó para detectar alguna cuestión que no se fuera, que se nos fuera a pasar y que pudiera excluir o alterar el resultado del estudio, y el vaciamiento de datos y el análisis estadístico, ¿de acuerdo? Muy bien, en cuanto a los resultados, bueno, se realizó una estadística analítica con T-Student para muestras independientes, con el cual hicimos los estudios. Se utilizó el programa SPSS versión 2.0 y se vació los datos al programa Excel 2016, ¿de acuerdo? Bueno, como las características demográficas del grupo de lupus, aquí para no perdernos, primero vamos a hablar del grupo de lupus y luego vamos a hablar ya la comparativa entre los dos grupos, porque primero vamos a estar hablando solamente del análisis de datos en el mismo grupo de pacientes de lupus, ¿de acuerdo? Fueron 60 ojos en ambos grupos. Como podemos ver, el grupo de edad de años pues es desde los 18 hasta los 56 años con una media de 33. Esto es bastante similar como lo vamos a ver en el grupo de sanos, para que vean que tratamos de compaginar eso para que fuera lo más exacto posible con una desviación estándar de más 10. En el grupo lupus femeninos mucho mayor, en relación 9:1, como podemos ver, como dice la literatura. Ojos, bueno, la lateralidad fueron 50 ojos derechos, 30 ojos derechos, 30 ojos izquierdos, 50% cada uno. Y el tiempo, esto también es un factor muy variable, que puede ser desde 0.1 hasta 28, hablando en años, y pues con una media de 10. Entonces esto también tuvo una gran variabilidad entre los grupos. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución era también bastante variable. Entonces, en cuanto a la asociación de nefritis lúpica, ya hablando del análisis del mismo grupo de lupus, aquí tenemos los que tuvieron ausente y presente. Ausente 34, presente 26, y de esos, bueno, aquí tenemos la clasificación de acuerdo a la International Society of Nephrology. Se hizo esta clasificación que la divide en 6 de acuerdo a sus características clínicas e inmunohistoquímicas. Tenemos aquí en la clasificación 0, que no tienen ningún grado de nefritis lúpica, estos 34 que tienen ausente y estos 26 en estos otros grupos. Al realizar este análisis comparativo de los porcentajes de perfusión por los sectores y los cuadrantes, recuerden, hablamos de sectores en el de 6x6 y de cuadrantes en el 3x3, entre los pacientes con lupus y la nefritis lúpica, solamente se encontró una diferencia estadísticamente significativa al comparar las clases 3 y 4, ¿de acuerdo? Con una P de 0.19. Y de ahí en más, pues no se encontró ninguna otra alteración estadísticamente significativa dentro del grupo del mismo lupus, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar del MEX-LEDAI. Lo dividimos en 4 grados. El grado, si se fijan, bueno, está algo homogénea la muestra en cuanto a los grados que tenemos de los pacientes. Grado 0 es inactividad. Grado 1, 2 y 3 es leve, moderada, severa, y tenemos grado 4 que es muy severa. Sin embargo, no tuvimos ningún paciente dentro de esta clasificación del grupo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, pues más o menos también tenemos algo de homogeneidad entre esa distribución de las diferentes fases de actividad de la enfermedad, lo cual pues nos ayuda también a comparar los datos de manera un poquito más, más específica. Hablando del MEX-LEDAI, como les comentaba, bueno, se hicieron los análisis de los CTA de 6x6 y de 3x3, encontrando pues algunas diferentes significativas. En los CTA de 6x6, como les digo, hablamos de sectores, una diferencia significativa en relación con los grupos de severidad 1 y 0 en la perfusión interna, externa y perfusión total, que como les comento, hablamos de sectores, ¿de acuerdo? Entonces, esto hablando de que el grupo que tuvo mayor severidad tenía un menor grado de perfusión, para que no se pierdan, porque ahorita vamos a ver unos resultados que fueron bastante curiosos, que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, aquí cuando hablamos de una diferencia significativamente, estadísticamente significativa, fue que hubo en los grupos de mayor severidad, hubo menor grado de perfusión, ¿de acuerdo? Para que no se pierdan. En el de 3x3, igualmente el grupo G0 con el G2 se encontró diferencias en el cuadrante nasal de P de 0 de 24, perdón, en este estudio consideramos una P significativa cuando fue menor a 0.5, ¿de acuerdo? Nada más para que tengamos eso en consideración. El grupo G0 con el grupo G3 se encontró también una diferencia en el cuadrante superior. Y en la faz del 3x3, que es lo que está más estandarizado, aquí no hablamos de faz del 6x6, solamente del 3x3. En el grupo G1 con el G2 se encontró una diferencia igualmente significativamente, estadísticamente significativa.
y el grupo G2 con el G3, igualmente en este sector, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de que los que encontramos, o los pacientes que vimos con un grado más elevado de severidad, tenían una disminución en el estado de perfusión. ¿De acuerdo? Aquí yo sé que no alcanzan a ver todos los datos, pero bueno, esto es solamente para que vean el desglose de los anticuerpos que les tomamos a los pacientes y realmente cuáles fueron los más significativos, ¿no? Esto es solamente la asociación de los marcadores inflamatorios y los autoanticuerpos. Y aquí, pues realmente solamente destacar los anti-DNA de doble cadena, como sabemos, son los que tienen menor grado de sensibilidad o de los que tienen menor sensibilidad, pero son los más específicos, a diferencia de los ANA que tienen mayor sensibilidad, pero menor especificidad, ¿de acuerdo? De hecho, el 100% de todos los pacientes de nuestro estudio tuvieron los ANAs positivos, sin embargo, pues es la menor especificidad, ¿de acuerdo? Entonces, este fue estadísticamente significativo, perdón, y los del anticoagulante lúpico también. Aquí, pues, en cuanto a los patrones de los ANAs, hicimos el análisis por los diferentes tipos de patrones, pero no hubo ninguna diferencia que reportar, y pues realmente la diferencia se encontró en los anti-DNA de doble cadena, como aquí lo comento, en el cuadrante superior, temporal, inferior y nasal, respectivamente, con esas P's. Entonces, fue estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver las correlaciones para que entiendan un poquito. Tuvo una correlación negativa, pero lo vamos a ver más adelante. El anticoagulante lúpico también igual encontró una diferencia significativa en el cuadrante superior y en el cuadrante nasal. Igualmente del complemento que veíamos allá abajo, vamos a ver las correlaciones hasta el final. Ahorita vamos a ver otra tabla de eso. Ahora, estos que hablamos ahorita es solamente el grupo de lupus comparado entre el mismo grupo de lupus, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar del grupo de pacientes sanos para hacer la comparativa entre ambos. Igualmente, como podemos ver, la edad mínima de 23 y la máxima de 58, muy similar a la que tenemos en el grupo enfermo de lupus, la media de 33 con la división estándar de 9. Igualmente, a todos se les tomó agudeza visual, igualmente el paciente de lupus, nada más me pasó comentarles. Y la lateral igual, 60 ojos, 30 derechos y 30 izquierdos, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo interesante, el análisis comparativo ya hablando en general, ya no por nefritis, ya no por anticuerpos, ya no nada, simplemente en general el análisis del OCT de los pacientes con lupus versus los pacientes sanos, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo interesante es, aquí los que están subrayados son los que fueron estadísticamente significativos, aquí lo desglosamos en el cuadrante temporal hablando del 3x3, recuerden que hablamos de cuadrantes cuando hablamos del 3x3, en el cuadrante temporal, ya no quiere funcionar bien bueno, lo voy a hacer con, ¿sí se ve el apuntador? Sí. En el cuadrante temporal tenemos una P de 0.40, igualmente en el cuadrante inferior del 3x3, en el de perfusión central del 6x6 y en el perfusión... muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Perfusión central, perfusión interna igualmente una P significativa y bueno, rozando ahí, rayando la significancia estadística, la perfusión total, que obviamente pues si no tenemos una significancia en la perfusión externa, bueno, eso es lo que nos va a alterar un poco la perfusión total, ¿no? Es un poquito lo esperado. Pero lo interesante de esto es que nosotros pensábamos, según nuestra hipótesis y según lo que se había revisado antes de realizar el estudio, que la perfusión iba a ser menor en pacientes con lupus que en los pacientes sanos, ¿no? Pero, si se fijan, por eso les hablaba que no se confundieran con lo que habíamos hablado antes. Si bien cuando comparamos el grupo de mismo lupus entre ellos mismos, cuando teníamos mayor grado de actividad de la enfermedad o cuando teníamos esos marcadores, biomarcadores o marcadores inflamatorios, sí había una relación en la cual había menos perfusión de los pacientes con mayor severidad o con nefritis versus los que no tenían menor severidad o con menor grado de nefritis. Pero cuando los comparamos con el grupo sano, muy curioso, todos son estadísticamente significativos, pero favoreciendo el grupo de lupus. 34 versus 37, 35 versus 37, 14 versus 17, 36 versus 39 y 39 versus 41. Entonces, lo curioso es que en todas estas ocasiones no hubo ninguna P que saliera significativa, al contrario. O sea, que no saliera con una perfusión que favoreciera al grupo de pacientes sanos. Entonces, eso fue lo que nos brincó, obviamente. Revisamos varias veces, hicimos el análisis varias veces con la doctora Perla Madrigal, la doctora Diana Arévalo también fue una de de mis maestras que estuvo aquí presente en el estudio. Hicimos varias veces el análisis porque no entendíamos por qué nos había salido eso, bueno, haciendo o pensando en la hipótesis, obviamente teníamos la hipótesis nula y la hipótesis contraria, pero sí se nos hizo bastante curioso. Entonces ahorita vamos a ver por qué o por qué sospechamos en eso y el reforzamiento de por qué decimos que nuestro estudio no está mal hecho, sino que tenemos una gran correlación. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver eso. El análisis de correlaciones, eso lo hicimos con un análisis de Spearman.
Y aquí podemos ver los niveles de complemento de la fracción 4 que tiene una correlación negativa, todas siendo estadísticamente significativas. Una correlación positiva con el nivel de complemento C3, una correlación del C3 con el ABSG, negativa igualmente con las plaquetas siendo también parte importante de la fisiopatología de esas lesiones vasculares que podemos tener. Igualmente, el porcentaje de perfusión, una correlación positiva entre el C3 y la perfusión. Igualmente, la fracción de C4, una correlación negativa con las plaquetas, al igual que C3, lo cual se correlaciona de manera negativa, pero lo cual es bueno. Y el tiempo de lupus, también una correlación negativa con los niveles del complemento. Entonces, bueno, eso nos hablaba de que sí había una congruencia en cuanto al estudio, pero sí nos seguía llamando mucho la atención el por qué había salido ese resultado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver igualmente un análisis de correlación de Spearman. Igualmente, ¿no? Aquí lo que hacemos es hacer la comparación, las correlaciones nos hablan de qué tanta fuerza tiene el interpretar el resultado de perfusión de un sector con el de otro sector para ver si el estudio está bien hecho, por así decirlo, ¿no? Eso es básicamente lo que hicimos aquí. Entonces, aquí todas las P's son significativas y bastante significativas. ¿Esto en qué se traduce? En que el estudio tiene una alta significancia y que es bastante reproducible. Es decir, que si lo hacen en otro centro, esto va a salir bastante reproducible. Eso nos habla de las correlaciones. Entonces, eso nos refuerza un poquito porque aquí estamos hablando de los pacientes de lupus, que cuando hablamos de los estudios, los resultados, del estudio de angio-OCT de los pacientes de lupus y los comparamos con el de pacientes sanos, tiene una alta significancia y que la correlación entre ese mismos estudios nos habla de que es bastante reproducible y lo cual habla de una fortaleza de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos teniendo datos verídicos y veraces y podemos hacer un análisis correcto de los mismos. Entonces, pues básicamente es todo lo que tiene esta interpretación. Si se fijan, lo único, todos son correlaciones positivas y lo pueden ver aquí, solamente la única correlación negativa es el porcentaje de perfusión de la central foveal, obviamente pues porque aquí la vasculatura es menos porque es la fase, pero de ahí en más todas las demás son positivas, lo cual pues es algo que refuerza nuestro estudio, ¿de acuerdo? Y de igual manera, las correlaciones de perfusión del 6x6 igualmente tienen una alta significancia. Aquí todas las P's son menores de 0.0001 y pues bueno, eso todavía refuerza más un poco la cuestión de la fortaleza de los datos que tenemos en el estudio y la alta reproducibilidad. Entonces, bueno, habiendo hecho el análisis varias veces y habiendo encontrado esto, ¿qué detectamos? Bueno, en términos generales, ahorita lo vamos a hablar aquí en la discusión, pero que cuando hablamos de solamente los pacientes de lupus, sí podemos ver, obviamente la muestra no es grandísima, eran 30 pacientes, 60 ojos de ambos grupos, porque bueno, por las dificultades que se tenían con los pacientes, el seguimiento y demás, pero sí nos habla de los resultados que son bastante fiables y de que los pacientes, si tienen una alteración más severa de la patología, sí se puede correlacionar con alteraciones a nivel vascular de perfusión retiniana, hablando de perfusión, y también correlacionados con los anticuerpos principalmente de doble cadena, ¿no? Pero ya cuando los comparamos con los pacientes sanos, no. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí, pues obviamente hicimos ahora sí que una investigación posterior al análisis y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Aquí, bueno, como les comento aquí, son 120 ojos de 60 pacientes, 30 y 30, como ya los comentábamos, y a los pacientes de nefritis, bueno, encontramos estas hallazgos significativos en las clases 3 y 4, como ya lo comentamos, igualmente con el MEX-SLEDAI. Y bueno, la relación estadísticamente significativa con una correlación negativa, los que les comentaba, es decir, correlación negativa hablamos de que entre menos es más lo contrario, es decir, entre menos encontramos más anticuerpos de doble cadena, más podemos encontrar alteraciones a nivel de perfusión, ¿de acuerdo? Entonces es una correlación negativa y aquí pues es significativo, sin embargo no hay estudios que analicen esto como tal, entonces podría ser algo que podríamos llevar a un futuro como biomarcadores previos a las alteraciones clínicas o manifestaciones clínicas o visuales que puedan tener los pacientes para determinar si pueden tener o no afectación a largo plazo, ¿no? Con relación a la comparación de los porcentajes de perfusión, bueno, lo que encontramos pues es que favorecen al grupo de lupus, lo cual nos hizo mucho ruido. Estos resultados se contraponen a nuestra hipótesis y a lo reportado por algunos autores de la literatura internacional, sin embargo, no a todos. Si ustedes se ponen a buscar, realmente sí hay mucha variabilidad dentro de los hallazgos que tienen los autores. No hay muchos estudios al respecto. De hecho, los estudios que hay son más recientes, son como del 2020 para acá, los que son de este tipo y más o menos en el tiempo que nosotros hicimos este estudio. Entonces, realmente no hay mucha información al respecto. Pero sí hay estudios que sí reportan precisamente lo contrario y lo reportan algunos asociados. Hay un metaanálisis que encontramos en el cual hacen un análisis de 7 estudios precisamente de pacientes, de hecho tienen menos pacientes que nosotros, pero que también asocian esto a la hidroxicloroquina y ellos plantean que la hidroxicloroquina por alguna parte de la farmacodinámica
puede aumentar transitoriamente en las fases iniciales de la patología o del uso de este medicamento la perfusión de manera transitoria. Sin embargo, nosotros tendríamos que hacer no hicimos un subanálisis posterior a esto porque no teníamos los datos correctos de todos los pacientes. Ustedes saben, pues el seguimiento era muy variado, había pacientes que tenían meses del diagnóstico, había pacientes que tenían 20 y tantos años del diagnóstico, entonces el seguimiento de los expedientes y demás no era muy claro entre los tratamientos previos que habían tenido los pacientes, entonces iba a ser demasiado sesgado tratar de hacer un subanálisis de los medicamentos. Sí tenemos registro en la base de datos de todos los fármacos que se utilizaron, pero de los que están registrados y el tiempo no lo tenemos. Entonces, eso puede ser una limitante de nuestro estudio y que se pudiera o nos pudiera hablar de estos cambios vasculares que nosotros vemos. Ahora, también el tiempo de evolución de la enfermedad también nos puede hablar de ese resultado, ¿no? Que tenemos pacientes que tenían muy poco con la enfermedad y pacientes que tenían mucho tiempo con la enfermedad. Entonces, también hacer un subanálisis por edad o tener estudios posteriores en los cuales haya mayor cantidad de pacientes de una misma edad y de una misma evolución y hacer esa comparativa entre ellos mismos con pacientes sanos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, les digo, es bastante complejo, pero bastante interesante esto que descubrimos, ¿no? Con relación a la FAS, realmente no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Encontramos entre el mismo paciente los pacientes de lupus, pero no cuando se comparaban con los pacientes sanos. Otros autores han demostrado que la FAS en los pacientes con lupus se encuentra aumentada, pero otros no. Entonces, como le digo, hay mucha variabilidad en los pocos estudios que hay al respecto. Tanto el estudio de 3x3 como el 6x3 mostró altos índices de correlación significativos para la mayoría de variables, los cuales sustentan la veracidad de nuestros datos. Y como les comentaba, otro posible causa, ya investigando posteriormente, ahondando un poquito más en la fisiopatología, un aumento en la perfusión debido a una vasodilatación secundaria de la hipoxia crónica. Algo que se plantea es que un paciente que tiene una hipoxia crónica genera una vasodilatación transitoria secundaria a esta hipoxia crónica, y esto nos puede, en el estudio, recordemos que el OCT nos puede medir tanto la densidad vascular como la perfusión vascular. Nosotros utilizamos el porcentaje de perfusión. Se pueden utilizar invariablemente, a veces utilizan más la densidad vascular, a veces más la perfusión. Lo que sí nos puede llegar a sesgar un poquito en nuestro estudio es esa aparente o probable vasodilatación, la cual no podemos corroborar en nuestro estudio porque no era el motivo del estudio, pero ya ahondando un poquito en la literatura, de que esa vasodilatación refleja, por así decirlo, a la cronicidad de la hipoxia, pudiera alterarnos esa interpretación del equipo del análisis del estado de perfusión. Entonces, esa podría ser una cuestión, otra puede ser la hidroxicloroquina, pero pues vuelvo a lo mismo, tenemos que hacer ya un análisis posterior y un estudio más grande a futuro, pero bueno, es bastante interesante. Limitaciones: no se tienen los datos de laboratorio como el perfil inflamatorio del grupo sano, del grupo enfermo sí. No se recolectaron datos clínicos y farmacológicos de los pacientes de lupus, como les comentaba, y el seguimiento del estudio es corto y existe una heterogeneidad en la cronicidad y demás, datos que ya les comentaba que pues son limitantes, pero hacer un estudio tan grande con pacientes tan categorizados en este tipo de patologías, bueno, pues es difícil, ¿no? Como conclusiones, bueno, sí se presentan cambios significativos positivos en los pacientes con anticuerpos anti-DNA de doble cadena, lo cual es muy importante. Si nosotros sabemos que el paciente tiene positivos esos anticuerpos, bueno, hay que estar más pegados a esos pacientes. El OCTA de 6x6 muestra una mayor correlación y sensibilidad, aunque ambos son de bastante utilidad, tanto el 3x3 como el 6x6, y los pacientes con lupus presentan un aumento del porcentaje de perfusión en general con mayor al respecto del grupo sano, lo cual pues hay que estudiar a futuro, ¿de acuerdo? Se necesitan más estudios y podría ser de ayuda a la OCTA como una de las conclusiones en la detección temprana de toxicidad por hidroxicloroquina u otros fármacos para evaluar cambios en la perfusión vascular antes de las alteraciones presentadas, incluso en la microperimetría de los pacientes. Como sabemos, según las guías de la Academia Mexicana de Reumatología y de la Academia Americana de Reumatología, el screening de estos pacientes es hasta los 5 años del diagnóstico. Sin embargo, bueno, pues podemos nosotros hacer una detección temprana y pues cambiar el pronóstico visual, que muchas veces es muy pobre en esos pacientes, y pues también tratar de hacer conjunto o equipo con los reumatólogos para poder mejorar el pronóstico de calidad de vida y visual a los pacientes. Muchas gracias. Doctor Luis, muchas gracias por tu presentación. Me parece que es una presentación, diste una presentación súper bien, y tu tema, pues bastante interesante. No sé si la doctora Virginia tenga algún comentario o alguna pregunta a tu presentación. Y bueno, de mi parte, felicitarte. Muchas gracias. Creo que aunque, como bien mencionaste, el objetivo de tu estudio o la hipótesis que tú buscabas no fue la que encontraste, pero creo que encontraste datos muy interesantes que posteriormente pueden
podemos utilizar este estudio de OCTA que es tan reproducible, que lo tenemos, bueno, al menos actualmente un poquito más a la mano, que es rápido, no es invasivo, para utilizarlo como un valor predictivo en este tipo de pacientes con esta enfermedad y que pudieran posteriormente ayudarnos incluso a la mejor a detectar, como bien comentas, la actividad de la enfermedad, haciendo una correlación con la clínica y los demás estudios. Entonces, pues felicitarte de mi parte y le cedo la palabra a la doctora Virginia, que es la que se encuentra en la comisión de ingreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenido, Luis, gracias. Y pues bueno, creo que fue una sesión bastante nutrida y ya todos me imagino que deben tener hambre. Entonces, dar las gracias al patrocinador, que es Laboratorio Sanfer, con los productos de Dancen y Vigamoxi. Aquí se encuentra Raquel, por si quieren hacer algún comentario o algo directamente con ella, y pues agradecerle su presencia y pues muchas gracias. Podemos pasar a cenar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya por fin, después de... Doctor, muchas gracias, doctor.